Empieza el curso de Lightroom. En este primer vídeo trabajaremos ojos, edición de ojos. ¿Por qué primero empezamos con ojos y no con aspectos básicos? Porque creo que aprender a editar los ojos es lo más importante. Si tú editas bien los ojos y eres capaz de sacar un buen resultado a una edición de ojos, conseguirás un resultado en tus imágenes increíble, aunque no sepas editar todo lo demás. Así que primero, los ojos. En un vídeo futuro hablaremos de cosas más básicas para el que no tenga bien claro cómo funciona la aplicación, pero para empezar, ojos. El resultado de esta serie de vídeos te ayudará a conseguir un resultado como este de una imagen base como esta. Para empezar, yo os explicaré que suelo utilizar encajar para tener la imagen completa, 100% para acercarme pero no estar tan cerca de la cara de la persona y luego 300% para ya aplicar los detalles más precisos. Primero vamos a editar únicamente un ojo para esta explicación. ¿Qué suelo hacer yo cuando hago una edición? Primero, no toco nada de lo que sería el menú principal y voy directamente a la edición de ojo. En esta edición vamos a trabajar con capas. Seleccionaremos capa y capa de pincel. Si tienes tableta gráfica, este proceso para ti va a ser mucho más sencillo, pero si no la tienes se puede hacer igual, solo que teniendo un poquito más de paciencia y más cuidado. Para empezar, yo suelo trabajar lo que serían las sombras. Para eso, todas las zonas que tendrían que ser negras las vamos a marcar y vamos a pasarle lo que sería la marca esta roja que nos genera la capa y vamos a ir pintando. Yo a veces cambiaré entre más y menos para restar y para esto podéis utilizar la tecla Alt. Entonces seguimos marcando todo lo que serían las pestañas sin pasarnos. Al final, la zona que nosotros marquemos a más de lo que nosotros estamos pintando va a ser afectada por el filtro que nosotros le vamos a estar poniendo a esta zona en concreto. Es cierto que hay gente que esto lo suele hacer en Photoshop, pero para mí la edición de Lightroom es más rápida y consigo un resultado bastante bueno sin necesidad de utilizar Photoshop o aprender a utilizarlo. Es cierto que en otros casos estaremos hablando de cursitos de Photoshop aprendiendo a hacer diferentes cosas. Luego yo tengo la costumbre de lo que sería esta zona, que normalmente se le pone un poquito de rímel a la hora de maquillar, darle también este mismo efecto y luego en el centro del ojo y con el pincel muy pequeño vamos a hacer que no sea regular, buscando las zonas en las que vemos mayor contraste, mayores negros, pero sin pasarnos, ¿vale? Al principio esto puede parecer que se ve un poco mal, un poco feo, pero luego cuando nosotros aplicamos los ajustes a la capa que estamos preparando, se nota de una manera distinta, se nota bastante mejor, ¿vale? Yo en esta capa primera lo que hago es añadirle textura, que veis que cambia muchísimo, se realzan muchísimo las pestañas. Vamos a pasar al modo de ver antes y después para que tengáis claro cómo se va haciendo este cambio. Para moverla con la mano yo utilizo espacio, es una manera bastante cómoda de utilizarlo. Y bueno, como podéis ver, al yo aumentar la textura, va aumentando la definición de las pestañas. Yo le suelo mezclar un poco de textura y un poco de enfoque. Dependiendo de si me sale mucho ruido y si me interesa o no el ruido, le pongo un poquito de reducción de ruido, ¿vale? Esto sería no preocuparnos por el ruido y esto sería reducir el ruido. Yo le pongo un poquito de reducción de ruido. Y a esto podemos jugar también un poco con ponerle menos exposición. Aquí no os paséis porque se va a notar mucho en el momento en el que yo hago esto. Parece que he pintado por encima con un rotulador. Así que muy leve en lo de bajar exposición. Y luego tendríamos en sombras que sí que podemos bajar más porque va a ir directamente a los negros, ¿vale? Un poquito más por aquí. Vamos a dejarla bastante fuerte para que veáis cómo es este cambio. Bien, entonces tenemos que esto sería el antes y esto sería el después. Podemos verlo así, ¿vale? ¿Qué otra capa tenemos que poner? Tenemos que hacer una nueva capa y en esta nueva capa lo mismo, pincel, pero iremos a lo que sería esta zona, ¿vale? Que es la zona que tendría color en el ojo, ¿vale? En esta zona lo que vamos a hacer va a ser aumentar la intensidad, no demasiado porque va a haber otras capas en las que aumentemos más la intensidad. Y también le vamos a dar un poquito de exposición para que tenga más brillo. No os paséis. Si el brillo de aquí supera el brillo del resto de la cara, vas a tener los ojos que parecen unas linternas.
Sí que es importante no pasarte a la hora de meter exposición. Con este pequeño toque pasamos a la siguiente capa. La siguiente capa tiene que ser la de los brillos, ¿vale? Seleccionaremos únicamente las zonas que tienen brillo, que tienen un destello de luz, y las marcaremos en su totalidad, ¿vale? Incluso nos podemos pasar un poco del borde. Aquí le daremos exposición y le daremos iluminaciones, ¿vale? En iluminaciones podemos pasarnos un poco más, pero fijaos que si nos pasamos se nota mucho cómo pasamos el pincel, así que no nos pasemos tanto, ¿vale? Quizá un poquito más por aquí, un poquito más lo que serían las iluminaciones, pero aquí vamos a restarle, que creo que me pasé un poco, vale. Y ahora haríamos otra capa de brillos en la cual lo que haremos será seleccionar únicamente el centro de cada uno de los brillos para generar un punto brillante mucho más llamativo y mucho más fuerte en los diferentes brillos. Ahora lo que haríamos sería aumentarle la exposición también, pero ahora como estamos dentro del brillo sin salirnos, no importa que nosotros nos pasemos, no vamos a ponerlo así porque obviamente no tiene sentido, pero sí que lo podemos poner mucho más brillante. Lo podemos poner casi en blanco puro, ¿vale? Y como veis, este ojo de aquí ya está brillando distinto que este de aquí al lado. Entonces, continuamos. Siguiente capa sería capa con pincel y lo que buscaríamos sería ir a las zonas que vemos que tiene como un color un poco diferente, ir marcándola. No es importante que tenga una forma con mucho sentido porque vamos a estar haciendo ajustes a diferentes cosas dentro de esa zona que nosotros marcamos. Así que no debería de generarnos un problema a la hora de luego ajustar. Entonces, en este punto sí que le vamos a dar un poco de exposición y si queremos darle un poquillo ahí de jugo, podemos modificar el tono que tiene esta zona, tanto aquí, en lo que sería el tono, en la temperatura, que podríamos conseguir naranjas o azules, obviamente sutiles, y también en el matiz, dándole un detalle, quizá buscando un poquito más de verde. Esto puede que nosotros de cerca lo veamos muy agresivo, pero este agresivo, cuando ves el conjunto, se ve mucho más normal. Digamos, hacemos un cambio sutil y este cambio sutil luego, al mezclarse por tener la imagen mucho más pequeña, se va a ver bien. Podemos verlo perfectamente si pulsamos la Z para volver a visión general y tenemos que deseleccionar las máscaras para ver cómo queda el resultado. Vemos como prácticamente no se nota nada, pero si vamos al 100% sí que ya vemos que este tiene un aspecto muy distinto. Repito, estoy haciendo esto mucho más agresivo para que vosotros lo veáis, pero no os paséis vosotros cuando hagáis la edición de una foto. Bien, en este punto lo que vamos a hacer va a ser crear otra nueva capa y aquí vamos a ir a lo que es el blanco de los ojos. Seleccionamos nuevamente pincel, seleccionamos el blanco de los ojos y vamos a darle un poco más de intensidad de blanco para que no se vea tan gris. Es importante que en esta parte no nos pasemos porque si nos pasamos va a parecer que tiene los ojos como linterna, como decía antes, ¿vale? Entonces en blanco le vamos a dar unos puntos, pero no mucho, ¿vale? Porque si nos pasamos, lo dicho, y más o menos por ahí. Entonces volvemos otra vez a 100% y podemos ver cómo este ojo se ve infinitamente más blanco que este, pero es sutil. Sigo diciendo, me estoy pasando un poco para que veáis ese cambio. Para continuar, porque yo aún sigo haciéndole cosas, volveríamos a una ampliación del 300% y lo que haremos será añadir detalles en lo que es el color, ¿vale? Una última capa de pincel que lo que haremos será darle más brillo a una zona concreta de lo que es el iris. Una vez hemos seleccionado la zona, le vamos a dar un poquito más de exposición, lo cual le dará mayor contraste a nuestro ojo y este sería el resultado. Podemos ver cómo este ojo cambia muchísimo cuando nosotros pasamos nuestra edición. Esto sería todo por edición de ojos. En el siguiente vídeo editaremos labios. Y después de editar labios, ya que en este caso hablamos de una fotografía de retrato, pasaremos a edición de piel y por último añadir
unos retoques ya generales, que en mi caso utilizaré alguno de mis filtros, pero os explicaré brevemente qué hace cada filtro. Y por último, prepararemos unos cuantos presets para Lightroom para que tengáis los vuestros propios y os explicaré por qué utilizar un preset que no hayáis creado vosotros es posible que no os funcione. Así que no os recomiendo comprar presets para utilizarlos en Lightroom si no sabéis cómo funcionan o si no sabéis para qué cámara está preparado. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo, así que suscribíos para más. Adiós.